Prepara el camino al Señor. Prepara la vía de su reino. Debemos actuar, su sendero allanar. Preparémonos pues, Él va a llegar. Prepara el camino al Señor. Declara su pronta venida. No todos querrán nuestra voz escuchar, mas su senda hay que preparar. Amar a todos Él nos mandó, y a consolar las penas. Hay que vivir cual Él nos mandó, pues su venida se acerca. Prepara el camino al Señor. Enseñemos ya su evangelio con fidelidad. Hay que perseverar, su camino hay que preparar, su camino hay que preparar. Hola, muy buenas noches, mis hermanos, hermanas, amigos y amigas del canal Esperanza Digital Studio. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición en directo de Esperanza, el canal de las Sagradas Escrituras. Yo soy Alexander Suárez y para mí es una grata bendición poder saludarles en este día, viernes de noche. Viernes de noche, sábado. Ya sábado, feliz sábado. Shabbat Shalom para cada uno de ustedes. Que la bendición de Dios les guíe por todo el sendero por el que caminan hasta el día que Cristo venga a buscarnos. Y no les sorprende, hermanos, que hoy, siendo Día del Señor, podamos seguir aprovechando este espacio de tiempo, porque bueno, donde yo me encuentro en este momento, a veces la situación de la electricidad no es muy buena. O sea, no siempre tenemos luz, y espero, en mi oración hace ratico antes de comenzar le decía: Señor, permite que no se vaya la luz, por favor. Hoy se ha ido 6 horas, permite que hoy no se vaya la luz y pueda compartir con los hermanos el inicio de estas horas de un día tan importante como lo es el Shabbat. Y yo sé que para algunas personas les resulta extraño que yo hable del tema del sábado. Si algunos... En estos días estaba leyendo un mensaje de una hermana que me decía: ¿cómo hago para decirle a mi pastor sobre el tema del sábado? Es que tu pastor ya lo sabe. Discúlpame que se me cayó aquí. Tu pastor ya lo sabe. Pero ¿qué pasa? Que muchas veces ellos no van a reconocer que están equivocados. O no van a reconocer que es importante la temática. O no van a reconocer que han venido enseñando algunas cosas que lamentablemente la Biblia no concuerda con esas enseñanzas. Y no es que yo, hermano, yo no soy un erudito, no soy un doctor en teología,
porque tengo ahí un título de licenciatura que obtuve hace un montón de años atrás, que si tuviera que revalidarlo hoy me dijeran que tendría que volver a estudiar de nuevo. Pero creo que algo he aprendido a lo largo de estos años y he confirmado a la luz de la Escritura que el Señor eh, no nos va a dejar en tinieblas cuando deseamos conocer la verdad presente. Entonces, los pastores hoy en día, los dirigentes eclesiásticos, las personas que están encargados de la vida espiritual de las iglesias, no son ignorantes de lo que hoy se celebra en el universo entero. Sí, de repente en nuestros países, de repente no, en nuestros países los horarios son diferentes, pero igualmente es el tiempo que el Señor nos ha regalado para nuestro bienestar. Porque todos los días estamos agitados, todos los días tenemos que salir a trabajar, todos los días tenemos compromisos, todos los días asumimos responsabilidades. Pero cuán importante es tener un día de descanso, cuán importante es tener un día donde pueda olvidarme de ciertos compromisos y dedicarme solo y exclusivamente a la vida espiritual las 24 horas del día. Porque es que yo te digo una cosa, somos esclavos, hermano. Estos días me escribía una muchacha y me decía, cónchale, me tienen esclavizada. Trabajo a deshoras, no me pagan suficiente, estoy que pongo una demanda en la empresa, pero según argumentan que eso es lo justo según la ley. Eso es lo que argumentan algunos, no, es que tú no eres empleado, tú eres contratado, entonces hay una explotación del trabajador. Y el trabajador merece su día de descanso, y qué mejor día de descanso que el día que el Señor estableció. Además de eso, creo que la Biblia, y lo hemos venido estudiando en los capítulos anteriores, creo que la Biblia nos enseña a que sí, vamos a ser empleados en algún momento de nuestra vida. Pero cada 6 años, cada 7 años se le daba libertad a los esclavos para que ellos desarrollaran sus propios negocios, sus propias empresas, sus propias labores, que trabajaran para ellos, porque un empleado le trabaja a otro. Un empleado que está 8, 10 horas en una empresa, está trabajando en la empresa para el crecimiento de la empresa. El día que ya tú no estés, ponen a otro. Y tenemos un límite, porque un empleado no es que gana por porcentaje. El empleado gana un salario y tiene un techo ahí que está limitado. Y te matan con el cuentico ese de que no, todos somos una familia aquí en la empresa. Sí, claro, pero si todos somos una familia, pues yo espero ganar lo mismo que gana el gerente. No, ¿cómo tú vas a esperar eso? Si tú eres un empleado, ahora soy un empleado, ya no soy familia. ¿Ve? Esas pequeñas cositas. Y Dios en su sabiduría nos ha regalado este día. Así que a mí me parece que hoy es un día muy propicio para disfrutarlo, y qué mejor manera de disfrutarlo que en compañía con aquellos hermanos que tienen la misma fe. Y hoy de hecho yo disfruto mucho las transmisiones que hago los viernes. Hubo un tiempo en que no los hacía, pero le disfruto mucho porque no tengo esa presión del tiempo, ¿no? De que, oye, los hermanos tienen que descansar y levantarse mañana a trabajar. No tengo esa presión. De hecho, cuando he predicado los sábados en las iglesias, digo, hermano, pero tranquilo, o sea, no tienen que salir a trabajar. Podemos quedarnos más tiempo aquí aprendiendo un poco más de la escritura. Pero es evidente que nuestros cuerpos se cansan y requieren también un tiempo prudencial para el sueño nocturno y para otro tipo de necesidades. Y hablando de necesidades, el capítulo de hoy habla de una necesidad. Ya ustedes se van a dar cuenta de qué les estoy hablando. Pero lo que también es necesario, es que empieces a leer más que antes. Y tengo estos 2 ejemplares, El Carpintero Divino y el Libro de la Trinidad, en digital. Hoy estuve hojeándolo un poco más, el tema de la Trinidad. Y yo creo que en Semana Santa, o después de Semana Santa, estaré compartiendo con ustedes la lectura de este libro. Así que si desean recibir este material, recuerden escribirme al número que les voy a dejar aquí en pantalla. Ahí está el número, más 57 314 358 1359. Ahí les dejo el número, ustedes me escriben y yo con gusto les estaré respondiendo. Oye, por cierto que viendo aquí la pantalla, no actualicé. Permítanme actualizar la información de pantalla. Sería día 88. Día 88.
No, día 89. Yo no había actualizado. Día 89. 89. Ya estoy confundido. ¿Qué día es hoy? Es 27. Sí, sería día 89 para el 29 de marzo. 29 de marzo. Y leeremos los capítulos 24 hasta el 27. Son pequeñas cositas que a veces se me escapan. Ya, listo, ya actualizada la pantalla. Entonces puedo pasar a saludarles. Yeli, buenas noches a todos. Diana Marcela, buenas noches desde Armenia, eso es en Colombia. Nati, feliz sábado, bendiciones para todos. Noemi, feliz Shabbat para cada uno de los presentes. Aurora, usted vive la enseñanza de los mandamientos, estatutos que el Espíritu de nuestro Señor Jesucristo siga guardándolos para la gloria de Dios. ¿Usted vive la enseñanza de los mandamientos? ¿Es una pregunta o es una declaración? Aurora, no sé si es una pregunta. Que si yo vivo las enseñanzas de los mandamientos, pues. Y si no lo estoy haciendo, espero que el Señor me corrija. Buenas noches desde Palmira Valle, Rocío, bendiciones para ti. Joana, buenas noches. Es una declaración, gracias Aurora. Bueno. Que la gloria sea para el Señor. Yo soy un ser humano, yo me equivoco, hermano, yo cometo errores también. Imagínate, si fuera perfecto, perfecto Cristo. Ahora, eso no quiere decir que yo justifique mis errores. Lo que quiere decir es que necesito que el Espíritu Santo obre en mi vida cada día. ¿Vale? Vamos a ver otros mensajes. Antes de orar, Jacqueline, buenas noches. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sobreabunde desde la isla de Margarita. En la isla de Margarita se está yendo la luz, no solamente en Margarita, en toda Venezuela. En toda Venezuela. Hoy me escribió una hermana desde Suiza y me decía, oye, ¿y por qué no se consigue unos paneles solares? Pues mala idea no es, ¿no? Conseguir unos paneles solares o una planta eléctrica. Pero bueno, eso requiere una inversión. Con la ayuda del Señor, pues no lo había pensado lo de los paneles solares, pero eso evidentemente requiere un recurso. Vamos a ver, Dios proveerá. Saludos, Dios te bendiga. Y por aquí está la banderita de Puerto Rico. Dice orden. Aurora, Elena, buenas noches. Sandra, buenas noches, feliz sábado. Nora, buenas noches. También está Gregoria desde Caracas, Venezuela. Alba Flores, muchas bendiciones. Que Dios haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes. Marcela, felicita, y si se me pasa alguno, pues me disculpan. Esmil, buenas noches, hermano. El Señor le bendiga grandemente desde Argentina. Un grande saludo. María, bendiciones, buenas noches desde Brasil. Me gustaría saber si usted dio la enseñanza del reloj profético. La enseñanza del reloj profético. Yo creería que eso es una declaración de los eventos proféticos, ¿verdad? O sea, de las circunstancias, de las profecías y de las revelaciones que el Señor ha dejado a través del libro de Apocalipsis y el libro de Daniel. O del discurso de Jesús de Mateo 24. A veces hablamos del reloj profético, aunque la palabra reloj aparece en la Biblia. Oye, no me he percatado de ese detalle. La palabra reloj aparece en la Biblia. Sí aparece la palabra reloj, ya recordé. Hubo una ocasión que el profeta Isaías habló con el rey Sedequías, no. A ver, ¿se acuerdan del nombre del rey? Ezequías. El rey Ezequías. Y Ezequías recibe un mandato del Señor, o una orden, una recomendación, no recuerdo con exactitud, y la prueba era que si él quería
que la sombra del reloj, que era un reloj de sol, el reloj de Acaz, retrocediese o avanzase. Y Ezequías dijo, mira, es fácil que avance, pero difícil es que retroceda. Y la sombra del reloj retrocedió. Así que sí aparece la expresión reloj en la Biblia. Pero cuando hablamos de reloj profético, y es lo que estoy tratando de entender, porque creo que es primera vez que escucho algo así, aunque uno siempre utiliza la imagen de un reloj para hablar de las profecías, me imagino que tiene que ver con los eventos que están ocurriendo. Yo hablaba con los hermanos cuando prediqué la última vez en una iglesia. Yo les decía, hermanos, mira, para entender las cosas que van a suceder en el futuro hay que entender el pasado. Y hay profecías que se están cumpliendo el día de hoy. Pero para poder saber cuáles se están cumpliendo, tenemos que analizar cuáles se han venido cumpliendo. Yo te diría que nosotros estamos en este momento en un tiempo de zarandeo. Pero también estamos en un tiempo de reavivamiento espiritual. Eso es innegable. Es innegable. A veces decimos, no, la iglesia se está muriendo. No. Hay algunos que se están muriendo espiritualmente, pero hay otros que están siendo revitalizados. Hay un zarandeo eclesiástico, pero también hay un despertar espiritual. Eso es lo que está sucediendo el día de hoy. Si ustedes quieren saber un poco más de profecía, yo les recomiendo que vean mis videos que grabé sobre el libro de Apocalipsis aquí en el canal. Saludos desde República Dominicana, Víctor. Sandra dice, gracias, buenas noches, que el Señor te bendiga y gracias por tu tiempo que nos das para compartir la palabra y explicarla. También dice por aquí Nati, Isaías 38. Esa es la del reloj, ¿verdad? La del reloj de Acaz. La enseñanza desde hace 4 años. Usted dijo que la tenía en cuesta. Ya va, esto no lo entendí. María. Bendiciones, buenas noches. Desde Brasil, me gustaría saber si usted tiene la enseñanza del reloj profético. La enseñanza desde hace 4 años. Y usted dijo que la tenía en cuenta. Hace 4 años. Oye, hace 4 años me hiciste ese comentario y yo todavía no... A mí se me olvidó. Pero yo hice un estudio sobre las profecías de Apocalipsis. Bueno, me disculpa, imagínate, hace 4 años que me dijo que... sobre el reloj profético. Bueno, vamos a orar, hermanos. Y comenzaremos nuestra lectura para el día de hoy. Acompáñame en esta oración. Querido Dios Todopoderoso, muchas gracias te damos en esta noche, principalmente en estas horas que nos has regalado del sábado para renovar nuestras fuerzas físicas y espirituales. Ahora, Señor, que vamos a hacer la lectura de los capítulos correspondientes, instrúyenos, capacítanos, permítenos entender tu voluntad. Quiero pedir una bendición por cada uno de los hermanos que a esta hora me acompañan y que cada lectura, cada capítulo de la Biblia fortalezca nuestra fe y nos haga vivir con esperanza. Todo te lo agradecemos en el santo y bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Hoy continuamos el recorrido de la lectura sistemática de la Biblia en el día 89. Y nos corresponde los capítulos 24, 25, 26 y 27 del primer libro de Samuel. Este sería el penúltimo video para terminar este libro histórico de la Escritura. Y nos habíamos quedado con que Saúl perseguía a David y les hacía el comentario que en medio de esas persecuciones, donde, bueno, lamentablemente murieron una cantidad de sacerdotes y levitas de manos de Saúl y de un sinvergüenza llamado Doeg, que era un chismoso, era un tipo que se aprovechaba de las circunstancias para escalar posiciones. Doeg el edomita. David se encuentra con Abiatar que era hijo de los sacerdotes, y Abiatar llegó a ser el sacerdote que acompañó a David en sus batallas. David escribió durante esta circunstancia los salmos que hoy leemos en la Escritura. Entonces, en medio de todo esto,
Saúl, que había descuidado al pueblo de Israel por estar persiguiendo a David, Saúl intenta enfrentar a los filisteos, pero una vez que ha salido de la batalla, vuelve de nuevo a perseguir a David. Saúl ha perdido muchas oportunidades para enmendar sus errores, para reconocer sus faltas, pero no la ha aprovechado. El tiempo se le ha ido. También leíamos en un capítulo anterior con respecto a algunas variantes textuales que encontramos en la Escritura, que para mí son de gran relevancia, porque estos pequeños detalles que, aunque no afectan nuestra doctrina, que no afectan el fundamento de la fe, sí nos hacen despertar el entendimiento para futuras variantes que sí tienen que ver con los cimientos de las creencias que el Señor o las enseñanzas que el Señor ha dejado para fundamentar nuestras creencias. Y el capítulo 24 tiene una variante textual que uno dice, oye, le causa más bien risa, o sale una sonrisa jocosa o simplemente una mueca, porque da un detalle que uno ve totalmente irrelevante. Y te voy a hacer una pregunta, que seguramente, y me gustaría ver sus respuestas ahí en la pantalla. Ustedes se han preguntado qué estaba haciendo Saúl cuando David le corta el manto en una cueva. ¿Qué estaba haciendo Saúl? Me gustaría, por favor, que ustedes, sin ver el capítulo todavía, me digan qué estaba haciendo Saúl cuando David le cortó el manto. Y seguramente todos van a responder casi lo mismo. Pero vamos a ver qué me responden a medida que leemos. Les invito a abrir sus Biblias en el capítulo número 24 del primer libro de Samuel. Comenzamos con el versículo número 1. Cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo, he aquí David está en el desierto de Engadi. Y tomando Saúl 3,000 hombres escogidos, y David tendría como unos 600, de todo Israel, y los que estaban con David mayormente eran de Judá. Fue en busca de David y de sus hombres por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses. Yo estoy leyendo, hermano, la versión Reina Valera 1960, que es la versión que mayormente tenemos la mayoría de los protestantes. No es la única versión, hay muchas versiones más que es bueno que las revisemos y las intentemos entender las que podamos. Pero aquí es claro, Saúl vuelve a perseguir a David con 3,000 hombres y se van por los peñascos de las cabras monteses. Y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino donde había una cueva, entró Saúl para cubrir sus pies. Para cubrir sus pies. Eso es lo que dice el texto. Para cubrir sus pies. ¿Qué es esto? ¿Qué estaba haciendo Saúl cuando David le cortó el manto, mis queridos hermanos? Me gustaría entonces ver qué responden ustedes. Sandra dice que estaba durmiendo. Según Germania, dice que estaba haciendo sus necesidades biológicas. ¿Te das cuenta la diferencia, no? Las diferentes respuestas que podemos leer, que seguramente estas respuestas están basadas en el texto que tienes en tus manos. Según aquí, Bliss estaba durmiendo. Según Felicita, estaba haciendo sus necesidades. Según Manolo, dice fisiológica, o sea, las necesidades fisiológicas. Según Dali, estaba durmiendo. Según Evelyn, estaba usando el baño. El baño. Y Nati dice que estaba haciendo alguna necesidad. ¿Te das cuenta? Pero lo que dice el texto en la versión Reina Valera 60 es que estaba cubriendo sus pies, ¿o no? ¿De dónde sacamos nosotros de que estaba durmiendo? ¿De dónde sacamos que estaba teniendo o estaba evacuando, teniendo sus necesidades fisiológicas normales como cualquier ser humano en este planeta, ¿o no?
O es que aquí hay cuerpos gloriosos que no, ay no, ¿cómo va a decir esa cosa? Y eso es precisamente lo que está tratando de expresar quien escribió la palabra cubrir sus pies. Porque esa expresión, hermanos, cubrir los pies es un eufemismo. Un eufemismo es la manera de suavizar una expresión que parece grotesca en público. Porque, oye, esto es la palabra del Señor. Yo no voy a colocar aquí en el texto sagrado que Saúl entró a una cueva para hacer sus necesidades fisiológicas. Ahí no dice por ningún lado que estaba durmiendo. Ahí dice que estaba cubriendo sus pies. Y cubrir los pies era una manera muy eufemística para decir que el hombre fue al baño a evacuar. Porque, cónchale, normal. Normal, o no, no es normal, ¿verdad? Sí, es normal. Pero no es muy común que este tipo de expresiones se den en público, que se digan en público, porque este es un tipo de tema que a veces a la gente lo que le causa es risa. Ay, mira, estaba... De hecho, la mayoría de las películas de chiste utilizan estas expresiones escatológicas, que no tienen nada que ver con la profecía. Escatología tiene varias connotaciones. Estas expresiones escatológicas, que a la final terminan siendo un chiste. Pero es normal. Pero hermano, ahí dice cubrir los pies, claro, porque esta gente utilizaba batas, batolas. Y cuando se ponían en la posición, ¿cómo es que se llama eso? Posición cúbito dorsal. Se ponen ahí. Cubren los pies. ¿Qué tiene que ver eso con la fe? Nada. No tiene nada que ver con la fe. No tiene nada que ver con la doctrina. No tiene nada que ver con los fundamentos ni de las convicciones que fortalecen nuestra fe, no tiene nada, pero es un relato histórico. La gente piensa que Saúl estaba durmiendo porque en otra oportunidad más adelante, Saúl sí estaba durmiendo, pero en este contexto Saúl entró a la cueva y algunas versiones dicen para aliviarse, otras versiones dicen para hacer sus necesidades y esta versión más eufemística dice no, es para cubrir sus pies, para que suene bonito, porque cónchale, no aparezca ahí esa expresión tan grotesca de que la gente se esté imaginando que el rey está deponiendo, descomiendo. No, ¿verdad que no? No se ve bonito. No se ve agradable. Vamos a ver algunas traducciones para que ustedes vean que lo que estamos diciendo es verdad. A ver, ¿qué dicen las traducciones? La versión del lenguaje actual, en la parte final, si ustedes se fijan en el versículo, dice que Saúl entró a una cueva para hacer sus necesidades. La versión Dios habla hoy dice lo mismo, sus necesidades. La versión de las Américas también dice que estaba haciendo sus necesidades. La nueva versión internacional dice que también sus necesidades fisiológicas. La versión Reina Valera en 1995 dice lo mismo. Hay una versión que se llama, déjame ver, la versión de 1909 habla de cubrir los pies. ¿Ok? Y déjame revisar por acá. Esta, la traducción del Dios viviente, también dice lo mismo, hacer sus necesidades. La Estugartensia dice cubrir sus pies. Y ya. Esas son la mayoría de las versiones. Cubrir sus pies o hacer sus necesidades o aliviarse, dice una versión que no tengo en este momento en la pantalla. Aliviarse, sintió alivio, normal. Volviendo entonces al relato, mis hermanos, mientras Saúl estaba en esa circunstancia tan privada, David estaba dentro de la cueva. Entonces los hombres de David le dijeron, he aquí el día que te dijo Jehová, he aquí que entregó a tu enemigo en tu mano y harás con él como te pareciere. Y se levantó David y calladamente, mientras el hombre estaba allí, ¿no?, en su vergüenza personal. Digo vergüenza porque, cónchale, nadie quiere que uno lo vean en eso. Y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Después de esto se turbó el corazón de David porque había cortado el orillo del manto de Saúl y en esa circunstancia.
Y dijo a sus hombres, Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi señor, el ungido de Jehová. Mira qué respeto de David ante Saúl. Que yo extienda mi mano contra él porque es el ungido de Jehová. Así reprimió David a sus hombres con palabras y no les permitió que se levantasen contra Saúl, y menos en esa circunstancia tan vulnerable. Un respeto al rey. Y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino. ¿Qué cuento? Está durmiendo, ya ustedes saben. David también se levantó después y, saliendo de la cueva, dio voces detrás de Saúl diciendo, mi señor rey. Es de la vergüenza de Saúl. Yo vengo saliendo de la cueva, y sale David de la cueva también. Cuando Saúl miró hacia atrás, David inclinó su rostro a tierra e hizo reverencia. Y dijo David a Saúl, ¿por qué oyes las palabras de los que dicen, mira que David procura tu mal? He aquí, han visto hoy tus ojos cómo Jehová te ha puesto hoy en mis manos en la cueva, en la circunstancia en la que estabas, y me dijeron que te matase, pero te perdoné, porque dije, no extenderé mi mano contra mi señor, porque es el ungido de Jehová. Y mira, Padre mío, mira la orilla de tu manto en mi mano, porque yo corté la orilla de tu manto y no te maté. Cuando Saúl ve que tiene el manto cortado, dijo, oye, yo estaba ahí en mi privacidad. Apremiante, ¿no? La circunstancia. Conoce pues y ve que no hay mal ni traición en mi mano, ni he pecado contra ti, sin embargo, tú andas a la casa de mi vida para quitármela. Juzgue Jehová entre tú y yo, y véngueme de ti Jehová, pero mi mano no será contra ti. Como dice el proverbio de los antiguos, de los impíos saldrá la impiedad, así que mi mano no será contra ti. ¿Tras quién ha salido el rey de Israel? ¿A quién persigues? ¿A un perro muerto? ¿A una pulga? Señor, yo no soy nadie. Tú eres el rey, yo no soy nadie. Jehová pues será juez y él juzgará entre tú y yo. Él vea y sustente mi causa y me defienda de tu mano. Y aconteció que cuando David acabó de decir estas palabras a Saúl, Saúl dijo, ¿no es esta la voz tuya, hijo mío, David? Y alzó Saúl su voz y lloró. Todavía hasta aquí el Espíritu Santo estaba obrando en Saúl. Porque Saúl sabía que estaba en una posición vulnerable dentro de la cueva y que pudo haber muerto allí, y David lo perdonó. ¿Sabes que cuando pasan las cosas, a veces la adrenalina no permite que sintamos temor, miedo o impotencia en medio de circunstancias apremiantes? Pero cuando el peligro pasa, cuando todo ya ha sucedido, empieza entonces nuestra mente a jugarnos una pasada, empieza la mente a pensar lo que pudo haber sucedido. Y Saúl empezó a imaginarse qué pudo haber sucedido si David lo hubiese atravesado, estando él en sus necesidades personales. Y esta es la razón por la cual llora. Dice, pude haber muerto. Y pude haber muerto en mis vergüenzas. Pude haber muerto y ser recordado como el hombre que murió en esas circunstancias. Y ahí se despidieron. Y el rey pensando por el camino, ¿no? Y dijo a David, más justo eres tú que yo, que me has pagado con bien, habiéndote yo pagado con mal. Tú has mostrado hoy que has hecho conmigo bien, pues no me has dado muerte, habiéndome entregado Jehová en tu mano. Porque ¿quién hallará a su enemigo y lo dejará ir sano y salvo? Fíjate que Saúl está pensando, ¿no? ¿Quién en su sano juicio va a tener a su enemigo allí de manera tan fácil y no le va a hacer daño? Y David me perdonó. Jehová te pague con bien por lo que en este día has hecho conmigo, le dice Saúl a David. Y ahora, como yo entiendo que tú has de reinar,
Yo no sé quién le dijo a Saúl que era David el que iba a ser el rey, si todo lo que Samuel hizo con David fue escondido. El ungimiento de David fue en privado. Cuando David fue ungido, ni siquiera se había enfrentado contra Goliat. Pero Saúl sabía que el único que podía dominar completamente el reino porque confiaba plenamente en el Señor era David. Y es por eso que le dice estas palabras, por eso es que lo perseguía tanto. Yo entiendo que tú has de reinar y que el reino de Israel ha de ser en tu mano firme y estable. Júrame pues ahora por Jehová que no destruirás mi descendencia después de mí, ni borrarás mi nombre de la casa de mi padre. Entonces David juró a Saúl. Ya lo había jurado a Jonathan. Le dijo a Jonathan, tranquilo Jonathan, yo no voy a tomar represalias. Si el Señor me lo permite, en algún momento tener algún tipo de liderazgo, yo no voy a afectar a tu familia. Se lo prometió David a Jonathan y ahora se lo está prometiendo a Saúl. David juró a Saúl y se fue Saúl a su casa y David y sus hombres salieron al lugar fuerte. Versículo final ya, el 22, nos vamos ahora al capítulo 25, que es un capítulo bastante extenso, un capítulo que tiene 44 versículos. Muere Samuel, dice el versículo 1, murió Samuel y no volvió a ver más a Saúl. Y se juntó todo Israel y lo lloraron y lo sepultaron en su casa en Ramá. Y se levantó David y se fue al desierto de Parán. Y en Maón había un hombre que tenía una hacienda en Carmel, el cual era muy rico y tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras. Y aconteció que estaba esquilando sus ovejas en Carmel. Aquel varón se llamaba Nabal. Y su mujer era Abigail. Era aquella mujer de buen entendimiento. Mira estas características tan interesantes. Mujer de buen entendimiento, de hermosa apariencia. Pero el hombre, es decir, Nabal, era duro y de malas obras. Y era del linaje de Caleb. Y Caleb era de Judá. O sea que Nabal era un judío. Que se cayó un momento el internet, pero ya volvió. Me disculpen hermanos si en algún momento se cae el internet, pero bueno, son cosas que pasan. Y oyó David en el desierto que Nabal esquilaba sus ovejas, entonces envió David 10 jóvenes y les dijo, subid a Carmel, e id a Nabal y saludadle en mi nombre. Y decirle así, sea paz a ti y paz a tu familia y paz a todos cuantos tienes. He sabido que tienes esquiladores, ahora tus pastores han estado con nosotros. No les tratamos mal, ni les faltó nada en todo el tiempo que han estado en Carmel. Pregunta a tus criados y ellos te lo dirán. Hallen por tanto estos jóvenes gracia en tus ojos, porque hemos venido en buen día. Te ruego que des lo que tuvieres a tu mano a tu siervo y a tu hijo David. En otras palabras, oye, el Señor te ha bendecido con posesiones materiales. Tienes suficientes animales. Nosotros hemos ayudado a tus siervos, no les hemos hecho mal, no somos criminales, no somos ladrones. ¿Será posible que podamos tener algún tipo de ayuda de tu parte para nosotros sostenernos con algo? No les está pidiendo dinero, les está pidiendo comida. Aquí lo que está pidiéndole es comida. Algo muy parecido a lo que hizo Gedeón. Gedeón, cuando estaba en campaña de guerra, le pidió a algunos, no recuerdo si era Peniel, era de un sector, les pidió comida y la gente les negó la ayuda. Y después Gedeón se vengó. Que a mí me parece una actitud errónea también de Gedeón. Eso lo vimos en el libro de Jueces. David está haciendo algo parecido a lo que hizo Gedeón. Está pidiendo ayuda para las personas que están con él. Y se lo está pidiendo no un hombre que tiene necesidades, un hombre que tiene posesiones materiales y que ha recibido bendiciones de Dios.
Cuando llegaron los jóvenes enviados por David, versículo 9, dijeron a Nabal todas estas palabras en nombre de David y callaron, esperando una respuesta. Y Nabal respondió a los jóvenes enviados por David y dijo, ¿quién es David? ¿Cómo que quién es David? O sea, tú eres el rey de Aquis. ¿Así se llamaba el rey? El Aquis. Bueno, un rey cananeo. No recuerdo si Aquis era el nombre del rey o el nombre del lugar. Creo que era el nombre del rey, Aquis. Un rey cananeo reconoce a David y un propio judío no reconoce a David, que también era judío. Y Nabal era descendiente de Caleb. Caleb era un hombre que no solamente hacía la voluntad del Señor y que era un hombre valiente. Yo te aseguro que Caleb era un hombre que ayudaba a los demás. Para que un descendiente de Caleb ni siquiera reconozca a alguien que es de su propia tierra. ¿Quién es David y quién es el hijo de Isaí? No vas a saber tú. Claro que sabes quién es David y sabes quién es Isaí. Muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores. Como diciéndole a David o mandándole a decir, tú eres un traicionero. Muchos siervos hoy huyen de sus señores. ¿He de tomar yo ahora mi pan porque está pidiendo comida? ¿He de tomar yo mi pan, mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores y darla a hombres que no sé de dónde son? Y a los jóvenes que había enviado David se volvieron de su camino y vinieron y dijeron a David todas estas palabras. Entonces David dijo a sus hombres, cíñese cada uno su espada, y se ciñó cada uno su espada, y también David se ciñó su espada, y salieron tras David como 400 hombres y dejaron 200 en el bagaje. ¿Qué iba a hacer David? David reaccionó impulsivamente. ¿Fue correcta la actitud de Nabal? No. ¿Fue correcta la reacción de David? No. Pero es una reacción natural de alguien que ha sido ofendido. Pero no era correcta la actitud. Mira, esta es la demostración que David cometía errores también. Porque, ok, nos negó la ayuda, pero esto también era una ayuda voluntaria. Lo que pasa es que no fue tanto lo que dijo Nabal, sino la manera como lo dijo. ¿Quién es David? Muchos huyen de sus señores. Yo no voy a agarrar mi pan de mis siervos para dárselo a David. David, que había dado la cara por el pueblo de Israel cuando nadie lo hizo. Y me va a decir Nabal que no conoce a David. Lo que pasa es que hay un tipo de personas que simplemente se congracían con quien tienen el poder. Y como David no tenía poder en ese momento, lo desprecia. Y David reacciona naturalmente, de forma errónea, pero naturalmente. Pero uno de los criados dio aviso a Abigail, mujer de Nabal, diciendo, he aquí David envió mensajeros del desierto que saluden a nuestro amo, y él los ha asaherido, o sea, los ha tratado mal. Y aquellos hombres han sido muy buenos con nosotros y nunca nos trataron mal, ni nos faltó nada en todo el tiempo que anduvimos con ellos cuando estábamos en el campo. Muros fueron para nosotros de día y de noche, todos los días que hemos estado con ellos apacentando las ovejas. En otras palabras, nos han protegido, nos han ayudado. En medio de, usted sabe, hay filisteos alrededor. Ahora pues reflexiona y ve qué has de hacer, porque el mal está ya resuelto contra nuestro amo y contra toda su casa, pues él es un hombre tan perverso que no hay quien pueda hablarle. Entonces David tomó luego, Abigail tomó luego 200 panes, 2 cueros de vino, 5 ovejas guisadas, 5 medidas de grano tostado, 100 racimos de uvas pasas, 200 panes de higos secos, y lo cargó todo en los asnos. Ah, no tenían comida, sí tenían bastante comida. La cantidad de comida que preparó Abigail junto con sus cocineras, con sus siervas, con las personas que tenía ahí en la cocina de Nabal, que seguramente tenía tanto que ni Nabal se habría dado cuenta de lo que le faltaba, porque yo no creo que Nabal estuviera dando la vuelta a la cocina para ver qué comida tenían. Solamente que no quiso ayudar a David, y Abigail reacciona y le lleva la comida a David. Y dijo a sus criados, id delante de mí y yo os seguiré luego. Y nada declaró a su marido Nabal. Ese ni se enteró.
Y montando un asno, descendió por una parte secreta del monte, y aquí David y sus hombres venían frente a ella, y ella les salió al encuentro. Y David había dicho: ciertamente en vano he guardado todo lo que éste tiene en el desierto, sin que nada le haya faltado de todo cuanto es suyo, y él me ha vuelto mal por bien. Así haga Dios a los enemigos de David y aún les añada. Esta es la quinta vez que aparece esta expresión. Así haga y aún añada el Señor. Es decir, así castigue el Señor. Que de aquí a mañana de todo lo que fue suyo no he de dejar con vida ni un varón. Y cuando Abigail vio a David, se bajó prontamente del asno y postrándose sobre su rostro delante de David, se inclinó a tierra y se echó a sus pies y dijo: Señor mío, sobre mí sea el pecado, mas te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos y escucha las palabras de tu sierva. Mira la prudencia de Abigail. No hagas caso ahora, mi señor, a ese hombre perverso de Nabal. Ahora mi pregunta es, ¿Abigail se casó con Nabal sabiendo que era perverso o se pervirtió por el camino? El matrimonio de David, de Abigail, ¿se dio cuenta que su esposo era perverso antes de casarse o Nabal se corrompió con el paso del tiempo? ¿Ese matrimonio entre Abigail y Nabal fue un acuerdo familiar o se casaron por amor? No lo sabemos. No lo sabemos. Pero evidentemente Abigail era una mujer espiritual, Nabal no. Aparentemente tampoco tenían hijos, por algún motivo, porque no se menciona que Nabal haya tenido hijos con Abigail. Lo lógico era que sí, pero no tenemos esa información. Más bien Abigail lo llama perverso. ¿Qué edad tenía Abigail en aquel entonces? Tampoco lo sabemos. Lo cierto es que ella dice, Nabal es un hombre perverso, porque conforme a su nombre, así es. Él se llama Nabal. Y la insensatez, Nabal sería algo así como insensato, ¿no? Y la insensatez está con él, mas yo tu sierva no vi a los jóvenes que tú enviaste. Abigail era el equilibrio en la casa de Nabal. Ahora pues, Señor mío, vive Jehová y vive tu alma, que Jehová te ha impedido venir a derramar sangre y vengarte por tu propia mano. Sean pues como Nabal tus enemigos y todos los que procuran mal contra mi Señor. Y ahora este presente que tu sierva ha traído a mi Señor, sea dado a los hombres que siguen a mi Señor. Y yo te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa, pero ella no ofendió a David, fue Nabal, pues Jehová de cierto hará esta casa estable a mi Señor, hará casa estable a mi Señor, por cuanto mi Señor pelea las batallas de Jehová. Si Abigail, que era una mujer, reconocía a David, sabía quién era, Nabal también sabía, se hizo el loco. Y mal no sea hallado en ti en estos días. En otras palabras, no le hagas daño a Nabal. No le hagas daño, porque ¿para qué vas a tú llevar ese mal de haberle hecho daño a Nabal? Deja que el Señor tome la justicia y perdona a tu sierva y perdona la vida de Nabal. Entonces, Abigail se convirtió en una intercesora de un hombre perverso. Aunque alguien se haya levantado para perseguirte y atentar contra tu vida, con todo, la vida de mi Señor será ligada en el haz de los que viven delante de Jehová tu Dios, y Él arrojará la vida de tus enemigos como de en medio de la palma de una onda. Y acontecerá que cuando Jehová haga con mi Señor conforme a todo el bien que ha hablado de ti, y te establezca por príncipe sobre Israel, entonces, Señor mío, sigue hablando Abigail, no tendrás motivo de pena ni remordimiento por haber derramado sangre sin causa o por haberte vengado por ti mismo. Guárdate pues, mi Señor, y cuando Jehová haga bien a mi Señor, acuérdate de tu sierva. Esto de acuérdate de tu sierva, ¿a qué se refería? Que hagas misericordia siempre. Que acuérdate que yo salí para que el mal no cayera sobre ti. Una mujer prudente es de gran ayuda para un hombre. Los hombres tendemos a ser impulsivos.
los hombres tendemos a responder ásperamente. Pero una mujer consagrada, una mujer que ame a Dios y que tenga esa sabiduría y esa prudencia para hablar, puede aplacar la ira. Abigail aplacó la ira de David. Ese acuérdate de tu sierva era para que, oye, cuando estés en tu reino, sabes que esta sierva imperfecta ayudó a que no cometieras un error. Y David dijo a Abigail, bendito sea Jehová, Dios de Israel, que te envió para que hoy me encontrases. Y bendito sea tu razonamiento, y bendita tú que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre y a vengarme por mi propia mano. Porque vive Jehová, Dios de Israel, que me ha defendido de hacerte mal, que si no te hubieras dado prisa en venir a mi encuentro de aquí a mañana, no le hubiera quedado con vida a Nabal ni un varón. Y recibió David de su mano lo que le había traído, y le dijo, sube en paz a tu casa, y mira que he oído tu voz, y te he tenido respeto. Y Abigail volvió a Nabal, y aquí que él tenía banquete en su casa como banquete de un rey. ¿Era un rey? No, pero le gustaban los lujos. Tenía un banquetón que ni siquiera él mismo se lo podía comer de todo lo que había, pero le negó unos panes a David. Y el corazón de Nabal estaba alegre. Esto alegre es que estaba borracho. Y dice, estaba completamente ebrio. Por lo cual ella no le declaró cosa alguna hasta el día siguiente. Pero por la mañana, cuando ya Nabal se le había pasado los efectos del vino, porque esta gente tomaba vino fermentado, lamentablemente, pero así es. No quiere decir que esto fuera correcto, sino que la gente lo hacía ya por costumbre. Le refirió su mujer estas cosas y desmayó su corazón en él y se quedó como una piedra, petrificado de lo que pudo haber pasado. Y aquí nuevamente se repite una conducta similar a la de Saúl. Pensar en lo que pudo haber sucedido. En el caso de Saúl, lo que pudo haber sucedido en la cueva, y en el caso de Nabal, lo que le pudo haber sucedido en una circunstancia también de vulnerabilidad estando borracho. Quedó como una piedra y 10 días después, por alguna circunstancia, por alguna enfermedad, no sé, un paro cardíaco, no sé. 10 días después, Jehová hirió a Nabal y murió. ¿Cómo lo hirió? No sabemos. Una enfermedad, una peste, una gripe, un dolor de cabeza, un ataque al corazón, un paro respiratorio, no sabemos. El hecho es que el hombre se murió. Luego que David oyó que Nabal había muerto, dijo, bendito sea Jehová que juzgó la causa de mi afrenta recibida de mano de Nabal y ha preservado del mal a su siervo, y Jehová me ha vuelto la maldad de Nabal sobre su propia cabeza. O hasta me atrevo a pensar que Nabal esos días se emborrachó y cayó en cama. No lo sé. Lo cierto fue que se murió. Y David dice, bendito sea Jehová que juzgó la causa de mi afrenta recibida de mano de Nabal y ha preservado del mal a su siervo, y Jehová ha vuelto la maldad de Nabal sobre su propia cabeza. Después envió David a hablar con Abigail para tomarla por su mujer. A ver, David ya estaba casado con Mical, ¿sí o no? Ya estaba casado. Pero David estaba huyendo de Saúl, a pesar de que Saúl ya le había perdonado la vida. ¿Por qué toma David a Abigail? Algunos dirán, por la ley del levirato, porque oye, estaba viuda, así como hizo vos. Sí, pero vos aparentemente no tenía esposa. Por otro lado, David considera que Abigail tenía buenas características como mujer. La poligamia, hermanos, que no estaba permitido en Israel, la poligamia se hizo costumbre en los israelitas, no porque fuera correcto, sino porque lo adoptaron de otras culturas. Por eso vamos a ver que David va a tener 17 hijos y un montón de mujeres. Entre esos, un hijo de Abigail.
sea, la cultura y las costumbres de la sociedad cananea se infiltraron en el pueblo de Israel. Y afectó la vida de David como afectó también la vida de Salomón. Porque Salomón llegó a tener 1000 mujeres, concubinas y esposas. Que a la final pues todas eran sostenidas por el rey. Cuando la cultura, cuando los principios son afectados por esta cultura o por estas costumbres y se dejan a un lado esos principios que el Señor estableció, hermano, se sufren consecuencias. Además de eso, Israel, en lugar de haber sido una luz y un testimonio para los demás, lo que hizo fue adaptarse. Lo que nos hace pensar que hoy en la iglesia pueden estar sucediendo cosas similares. Y yo no estoy diciendo que en la iglesia se esté apoyando la poligamia, porque yo creo que el sentido común nos hace pensar que la poligamia es errónea. Yo creo que no hay iglesia en este mundo con todos los errores que tenga, y no creo que haya ningún pastor ni ningún líder con todas las equivocaciones que tengan. Yo no creo que nadie se pare a decir que la bigamia es normal o que la poligamia sea normal. No, ¿verdad que no? Hay otras cosas que sí adaptamos de la cultura y de las costumbres de la sociedad, como por ejemplo la música. Reggaetón, bachata, salsa, merengue, rock, rap. Las introducimos dentro de nuestra adoración y las generaciones van pasando y lo ven normal. Bueno, así como nosotros vemos normal, que no es correcto, ritmos que se utilizan en las fiestas no cristianas, fiestas mundanas, fiesta de derroche, fiesta de placer, fiesta de emborrachera, fiesta de toda clase de cosas que usted se pueda imaginar, nosotros hemos agarrado los ritmos de esas culturas, de esas circunstancias placenteras, las hemos introducido en la adoración y ya la gente lo ve normal. El hecho que lo vea normal no quiere decir que sea correcto. Bueno, lo mismo sucedía con el tema de la poligamia. La gente veía normal tener varias esposas. No vemos profeta, ni vemos rey, ni vemos algún siervo del Señor que se haya puesto en contra de esto cuando ya los mandamientos decían que no. Entonces, aquí entendemos que si estos errores se cometieron en el pasado, errores similares se pueden estar cometiendo en el presente. De toda manera de reflexión. Volvemos entonces a la lectura. Nos habíamos quedado en el versículo número 39, que David toma a Abigail como mujer, y los siervos de David vinieron a Abigail en Carmel y hablaron con ella diciendo: David nos ha enviado a ti para tomarte por su mujer. Y ella, la viuda millonaria, por cierto, porque todo eso le quedó a ella. Y ella se levantó e inclinó su rostro a tierra diciendo: he aquí tu sierva, que será una sierva para lavar los pies de los siervos de mi señor. Levantándose luego Abigail con 5 doncellas que le servían, montó en un asno y siguió a los mensajeros de David y fue su mujer. Esta es la mujer. Sin embargo, Abigail, a pesar de esto, ¿no? Abigail tenía buenas características, y más adelante cuando lleguemos al libro de Crónicas, veremos que quienes le dieron dolor de cabeza a David fueron sus hijos. Pero el hijo de Abigail pasa inadvertido en toda esta historia. David tuvo hijos, por ejemplo, Absalom, Amnón, Adonías, y estos hijos fueron el dolor de cabeza de David. Ninguno de ellos fue hijo de Abigail. El hijo de Abigail se menciona, pero inadvertido completamente. Quizás Abigail le enseñó a su hijo: oye, tienes que ser prudente, respetuoso, no querer buscar una posición a la que el Señor no te ha llamado. En otras palabras, quienes educaron a los hijos de David fueron sus madres. Según la madre, según la ambición de la madre, según la enseñanza de la madre, así fueron sus hijos. Salomón fue hijo de Betsabé, por cierto. Versículo 42. Levantándose Abigail con 5 doncellas que le servían, montó el asno y siguió a los mensajeros de David, fue su mujer. También tomó David a Oinoán de Jezreel, y ambas fueron sus mujeres. ¿Te das cuenta del tema de la poligamia? Y estas mujeres vivían tranquilamente juntas con el mismo marido. Tranquilamente.
La cultura había afectado tanto a la sociedad de Israel. Los cananeos habían influido tanto en los propios israelitas que estas mujeres, ¿tú crees que estas mujeres se peleaban entre ellas? ¿Tú crees que estas mujeres decían, bueno, yo me voy, ya que la escogiste a ella, pues yo me voy, o te vas tú de la casa? No, eso no se ve aquí. Esos relatos no se ven aquí. Ah, ¿quiere decir entonces que la Biblia está aprobando la poligamia? No, acabo de decir que no, que la cultura afectó las costumbres y los principios que el Señor había establecido. Afectó a Israel. Último versículo de este amplio capítulo dice, porque Saúl había dado a su hija Mical, mujer de David, a Palti, hijo de Lais, que era de Golín. ¿Sí? Golín. Legalmente David estaba casado con Mical, pero llegó el papá, que eran los que daban las bendiciones a los hijos. Pues ¿quién casaba aquí? ¿Quién eran los que daban la bendición matrimonial? ¿Quién eran los que decían ustedes son marido y mujer? Los padres, hermanos, los padres de los hijos. Y llegó Saúl y le dijo, ahora tú vas a ser mujer de Palti. Le dijo a Mical. Pero papá, yo soy la esposa de David, que yo le estoy diciendo que va a ser la mujer de él. Punto. ¿Quién es casada? Evidentemente Saúl obró mal. Claro, aquí este versículo como que intenta justificar, ya que David le quitaron la mujer, pues él tomó otra. Si hubiese sido así, David no vuelve a buscar a Mical después que David se hace rey. Cuando David se hace rey, vuelve a buscar a Mical y se la quita a Palti. Y Mical dice, bueno, está bien, me voy con el rey. Aquí hay errores por todas partes. Errores en la conducta. Y esto, hermano, mira, aunque no parezca, aunque no lo crea, aunque no se vea así a simple vista, estas conductas de estos hombres y de estas mujeres a mí me llenan de esperanza. ¿Sabes por qué? Porque yo también cometo errores, tú cometes errores. Y si ellos cometieron errores y fueron perdonados por el Señor, al punto en que a David se le llamó un hombre conforme al corazón de Dios, con todos los errores que cometió, es porque la salvación es por gracia. Aquí se ve la gracia del Señor. Porque si nosotros tuviéramos que juzgar la conducta de todas estas personas, aquí todos están condenados. Si tuviéramos que condenar a alguien, no solamente condenaríamos a Nabal, condenaríamos también a David y hasta cierto punto a Abigail. Porque Abigail consintió en que su actual esposo, que era David, tuviera otra mujer. Aquí hay que juzgar a todo el mundo, hay que juzgar a Saúl, hay que juzgar a Mical, hay que juzgar a Palti, que sabienda que Mical era la mujer de David, la tomó para él. Aquí todo el mundo se equivocó. Y la razón por la cual estas historias se narran es para demostrar lo que la conducta humana no ha cambiado absolutamente nada. Si no fuera por la gracia del Señor, si no fuera por la misericordia divina, aquí todos estaríamos perdidos, porque la salvación no es por obra, las obras son un resultado de lo que el Espíritu Santo hace en nosotros. Nuestra obediencia es un resultado, una demostración de agradecimiento. Pero si vamos a juzgarlos, hermanos, son todos candidatos para la perdición, igual que nosotros. Pero por los méritos de Cristo somos presentados justos delante del Padre. Y es allí donde la esperanza se fortalece. Y donde la fe nos permite seguir confiando en las promesas divinas. Bueno, se terminó este capítulo. Y el tiempo también se nos está acabando. Así que vamos para el capítulo 26. Vinieron los cifeos a Saúl en Gabá diciendo, ¿no está David escondido en el collado de Aquila al oriente del desierto? Saúl entonces se levantó y descendió al desierto de Zif, llevando consigo 3,000 hombres escogidos de Israel para buscar a David en el desierto de Zif. Bueno, no se supone que Saúl había perdonado a David. Este Saúl es un inestable en todos los aspectos. Se arrepiente, vuelve otra vez a deprimirse, se vuelve a arrepentir, se da cuenta que pudo haber sufrido cosas peores, después nuevamente se deprime y nuevamente quiere tomar venganza. Entonces está en un ciclo vicioso de entre me molesto y me contento y reflexiono y me vuelvo a molestar. Saúl se levantó y se fue contra David al desierto de Zif, y acampó Saúl en el collado de Aquila, que está al oriente del desierto, junto al camino, y estaba David en el desierto. Y entendió que Saúl le seguía en el desierto otra vez. David, por tanto, envió espías y supo con certeza que Saúl había venido.
Y se levantó David y vino al sitio donde Saúl había acampado y miró David el lugar donde dormían. Aquí sí está dormido, no antes. Cuando le cortó el manto, no, aquí sí. Estaba durmiendo Saúl y Abner, hijo de Ner, general de su ejército. Y estaba Saúl durmiendo en el campamento y el pueblo estaba acampado en derredor de él. Entonces David dijo a Ahimelech Eteo y a Abisai, hijo de Sarbia, hermano de Joab. Estos personajes son importantes, ¿no? Este Abisai, Sarbia, Joab son importantes. Son personajes que uno tiene que tomarlos en cuenta para más adelante. ¿Quién descenderá conmigo a Saúl en el campamento? Y dijo Abisai, yo descenderé contigo. Abisai, que era como un primo de David, lo acompañó. No confundir a Abisai con Abiatar. Abiatar era el sacerdote. Yo descenderé contigo. David pues y Abisai fueron de noche al ejército, y aquí que Saúl estaba tendido durmiendo en el campamento, y su lanza clavada en tierra a su cabecera, y Abner y el ejército estaban tendidos alrededor de él. Entonces dijo Abisai a David, hoy ha entregado Dios a tu enemigo en tu mano. Ahora pues, déjame, le dice Abisai, déjame que lo hiera con la lanza y lo clavaré en la tierra de un golpe, y no le daré segundo golpe, lo voy a atravesar completo. Y David respondió a Abisai, no lo mates, porque ¿quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová y será inocente? Dijo además David, vive Jehová, que si Jehová no lo hiriere, a su día llegue, o su día llegue para que muera, o descendiendo en batalla perezca. Deja eso en las manos del Señor. David aprendió, fíjate que le perdonan la vida a Saúl 2 veces, pero estaba dispuesto a matar a Nabal. Si no es por Abigail, lo mata. Guárdeme Jehová de extender mi mano contra el ungido de Jehová, pero toma ahora la lanza que está en su cabecera y la vasija de agua y vámonos. Tendría Saúl el sueño bastante pesado, hasta roncando estaría. Que llegó David y Abisai, se llevaron la lanza, el cántaro de agua, la vasija, todo. Se llevó pues David la lanza y la vasija de agua de la cabecera de Saúl, y se fueron, y no hubo nadie que viese, ni entendiese, ni velase, pues todos dormían, con un profundo sueño enviado de Jehová, y había caído sobre ellos. Entonces pasó David al lado opuesto, y se puso en la cumbre del monte a lo lejos, habiendo gran distancia entre ellos, y dio voces David al pueblo, y a Abner, hijo de Ner, diciendo, no respondes, Abner, a lo lejos, ¿no? No respondes, Abner. Entonces Abner respondió y dijo, ¿quién eres tú que gritas al rey? Y dijo David a Abner, ¿no eres tú un hombre? ¿Y quién hay como tú en Israel? ¿Por qué pues no has guardado al rey tu señor? Porque uno del pueblo ha entrado a matar a tu señor el rey. Esto que has hecho no está bien. Vive Jehová que sois dignos de muerte. Ustedes todos se quedaron dormidos, dejaron al rey desprotegido. Porque no habéis guardado a vuestro señor, al ungido de Jehová. Mira pues ahora dónde está la lanza del rey y la vasija de agua que estaba en su cabecera. Y conociendo Saúl la voz de David, dijo, ¿no es esta tu voz, hijo mío David? Y David respondió, mi voz es, rey, señor mío. Y dijo, ¿por qué persigue así mi señor a su siervo? ¿Qué he hecho? ¿Qué mal hay en mi mano? Ruego pues que el rey mi señor oiga ahora las palabras de su siervo. Si Jehová te incita contra mí, acepte él la ofrenda, mas si fueren hijos de hombre, malditos sean ellos en presencia de Jehová, porque me han arrojado hoy para que no tenga parte en la heredad de Jehová, diciendo, ve y sirve a dioses ajenos. David está diciendo, mira, yo pudiera estar haciendo otra cosa, buscando, pero yo confío en Dios. Yo confío en Dios. No caiga pues ahora mi sangre en tierra delante de Jehová, porque ha salido el rey de Israel a buscar una pulga, así como quien persigue una perdiz por los montes. Entonces dijo Saúl, he pecado. Vuélvete, hijo mío, David, que ningún mal te haré más, porque mi vida ha sido estimada preciosa hoy a tus ojos.
he aquí yo he hecho neciamente y he errado en gran manera. ¿Te das cuenta del ciclo de Saúl, no? Se arrepiente, vuelve otra vez a tener ira, se vuelve a arrepentir, reflexiona, vuelve a caer. Bueno. David respondió y dijo, he aquí la lanza del rey, pase acá uno de los criados y tómela, y Jehová pague a cada uno su justicia y su lealtad. Pues Jehová te había entregado hoy en mi mano, mas yo no quise extender mi mano contra el ungido de Jehová. Y aquí como tu vida ha sido estimada preciosa hoy a mis ojos, así sea mi vida a los ojos de Jehová y me libre de toda aflicción. Y Saúl dijo a David, bendito eres tú, hijo mío David. Sin duda emprenderás tú cosas grandes y prevalecerás. Entonces David se fue por su camino y Saúl se volvió a su lugar y por fin, a partir de este momento, Saúl no va a molestar más a David. En dos ocasiones tuvo David la oportunidad de matar a Saúl. O por lo menos eso era lo que le decían a David. Mira, aquí está, listo, mátalo. Pero ¿por qué tendría que matarlo? ¿Es que acaso Dios le dio la orden para matarlo? ¿Es que acaso Abiatar le dijo, mira, aquí está Saúl para que lo mates? Dios me ha revelado que lo mates. No, es el ungido de Jehová, un respeto, con todos los errores que Saúl cometió. Un respeto al ungido de Jehová. Y aquí quiero hacer una pausa obligatoria. Yo soy el primer crítico del liderazgo irresponsable que hoy tenemos en nuestras iglesias. Soy el primer crítico. Pero a pesar de los errores y de las enseñanzas a medias de algunos dirigentes, creo que ellos tienen una oportunidad para cambiar. Creo que ellos pueden, si quieren realmente hacer la voluntad del Señor, renovar sus vidas como lo tuvo en oportunidad Saúl. Saúl tuvo cantidad de oportunidades para hacer las cosas conforme a la voluntad del Señor. Las desperdició. Lamentablemente hoy muchos líderes también están desperdiciando eso. Entonces nosotros también tenemos que valorar y respetar a nuestros líderes, respetarlos, pero también diciéndole las cosas como se las dijo David a Saúl. Oye, Señor, tú eres el rey. Pero por favor, o sea, entiende que todos queremos lo mejor para el pueblo de Israel. Y que sea Dios el que nos juzgue. Entonces, como los líderes a veces cometen sus errores y los hermanos intentan darle consejo, la gente se molesta, los líderes se molestan. No, yo aquí soy el líder, aquí se hace lo que yo diga. Está mal. Se le respeta, se le quiere y todo, pero, oye, no se le puede aplaudir todo lo que haga. Hay que ayudarlo a mejorar. Hay que orar por él para que Dios los transforme. Entramos al último capítulo, que ya es el más corto. Dice el versículo 1, dijo luego David en su corazón, al fin seré muerto algún día por manos de Saúl. Nada. Por lo tanto, me será mejor que fugarme a la tierra de los filisteos para que Saúl no se ocupe de mí y no me ande buscando más por todo el territorio de Israel, y así escaparé de su mano. Se levantó pues David y con los 600 hombres que tenía consigo se pasó a Aquis, hijo de Maoc, rey de Gat. Aquis, sí, así se llamaba Aquis, o sea, no estaba equivocado, se llamaba Aquis. Pero ¿será este el mismo Aquis o será su hijo? Bueno, aquí dice que era hijo de Maoc. Posiblemente era el mismo Aquis. Aquel que dijo, oye, no hay suficientes locos aquí para que me traigan este loco. Y moró David con Aquis en Gat, él y sus hombres, cada uno con su familia. ¿Sabes que yo siempre pensaba sobre esto? Sobre cómo David se va a enrolarse en el ejército filisteo. Nos sorprende, ¿verdad que sí? Pero esto era común. Esto era común. Era tan común que nosotros hemos venido viendo cómo Israel hacía pactos y compromisos con los cananeos. Pactos y compromisos con las naciones extranjeras. No era de extrañar que un israelita se pasara a las filas filisteas. No era de extrañar. Y ahora David no se presenta como un loco, se presenta como un guerrero.
Y moró David con Aquis en Gat, él y sus hombres, cada uno con sus familias, David con sus 2 mujeres, Ahinoam Jezreelita y Abigail, la que fue mujer de Nabal en el Carmel. Y vino a Saúl la nueva de que David había huido a Gat y no lo buscó más. Y David dijo a Aquis: si he hallado gracia ante tus ojos, séame dado lugar en alguna de las aldeas para que habite allí, pues ¿por qué he de morar tu siervo contigo en la ciudad real? Y Aquis le dio aquel día a Siglat, por lo cual Siglat vino a ser de los reyes de Judá hasta hoy. Fue el número de los días que David habitó en la tierra de los filisteos 1 año y 4 meses. Y subía David con sus hombres y hacían incursiones contra los jesuritas y los jezritas y los amalecitas, porque estos habitaban de largo tiempo en la tierra, desde como quien va a Shur hasta la tierra de Egipto. Y asolaba David el país, y no dejaba con vida hombre ni mujer, ni se hallaba, ni se llevaba las ovejas, las vacas, los asnos, los camellos y la ropa, y regresaba a Aquis. Y decía Aquis: ¿dónde habéis merodeado hoy? Y David decía: en el Neguet de Judá, y el Neguet de Jerameel, o el Neguet de los ceneos. Ni hombre ni mujer dejaba David con vida, para que viniesen a Gad diciendo: no sea que den aviso de nosotros y digan: esto hizo David, y fue una costumbre todo el tiempo que moró en la tierra de los filisteos. O sea, dentro de las filas de los filisteos, David se enrola como haciendo una alianza con este rey, pero aún estando dentro de las filas del ejército de los filisteos, se iba con sus hombres y atacaba a otros filisteos. Y los dejaba a todos, o los desaparecía a todos para que no quedase evidencia. Como no habían esos medios de comunicación, la información se tardaba en llegar. Y David sabía que mientras llegaba la información, podía él seguir armando la estrategia para hacer otras cosas. Y uno puede objetar la conducta de David. Pero David sabía que gran parte de los errores de Israel era por permitir que el cananeo y los filisteos morasen dentro de los territorios de Canaán. Versículo número 12 y final. Aquis creía a David. Yo pienso que David aquí también cometió sus errores. No estoy justificando las acciones de David, porque Aquis le creía y decía: él se ha hecho abominable a su pueblo Israel y será siempre mi siervo. Presentó falsas esperanzas a Aquis. Hermanos, lo que yo aprendo de estos capítulos es que sí, Dios tiene planes para nosotros, pero nosotros tendemos a equivocarnos mucho. Cometemos muchos errores. A veces Dios pasa por alto esos errores por su misericordia. No justifica nuestros errores, sino que los transforma. Aunque somos presentados justos, no por mérito, sino por gracia, tendemos a resbalarnos, a ceder ante tentaciones, al dar malas impresiones, a considerar que el fin justifica los medios. Pero el Señor puede hoy transformar nuestra vida. Si David fue considerado un hombre conforme al corazón de Dios, no fue porque nunca se equivocó, sino porque a pesar de sus errores fue aceptado en la gracia divina. Yo no sé cómo ha sido tu vida, qué tipo de errores has cometido, si tienes defectos de carácter, si has mentido, si has engañado, si has defraudado, si has dado una impresión errónea de tu fe. Pero creo que hoy es el día del cambio, creo que hoy es el día de dejarnos transformar, que no desperdiciemos el tiempo como Saúl y que como David, a pesar de esas faltas que tengamos, podamos aprender a confiar en el Señor, para que Él haga una transformación total y se fortalezca nuestra fe y podamos vivir con esperanza hasta el día que Cristo venga a buscarnos. Por eso mi deseo para ti en este día, mis queridos hermanos, hermanos y hermanas, es que Dios te bendiga y te guarde, que haga resplandecer Dios su rostro sobre ti y que tenga de ti misericordia, que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga
en ti paz. Nos vemos en una próxima lectura, aquí en Esperanza, el canal de las Sagradas Escrituras. Shalom. Y de esta manera, mis hermanos, terminamos, y disculpen las fallas que he tenido con el internet. Pastor, ¿mañana guardará el Shabbat? Sí, por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Diana, muchas gracias por tus explicaciones, enseñanzas. Dios te bendiga siempre. Shalom, shalom también para ti. Evelyn dice que no se escucha, no me escuchan. O sea, hemos tenido fallas. Preciosa enseñanza, Dios le continúe bendiciendo. Germania, hace algunos años dije una verdad y el pastor me excomulgó. Imagínate esto. Así que ahora solo oro por los pastores y no les digo nada. Que Dios los corrija. Bueno, está bien que ores por ellos. Hay muchos pastores que son como Saúl, ¿sabes? No reconocen sus errores, porque ellos deben tener la razón siempre. Bueno, humanos somos todos. Pero los pastores a veces son orgullosos, ¿no? Yo me equivoco, hermano, yo cometo errores también. Yo pienso que una persona ya no se escucha. Qué lástima que ya en algunos no se escuche. Yo pienso que cuando uno reconoce sus faltas, está demostrando que el Señor ya está obrando en su vida. Eso es dependencia divina. Shabbat Shalom, no recibí notificación del directo, o por lo menos no lo vi, dice Noel. Bueno, lamentablemente por aquí me dicen que no se escucha, aunque Diana dice que sí se escucha. Bueno, lo bueno es que el internet está fallando, sí, lamentablemente. Noemi dice que se molestan los líderes y dicen que hay que aceptar lo que ellos dicen. Está mal, está mal. Porque Saúl, David, todos los reyes de Israel son la demostración de que los líderes se equivocan. Que tenga lindo Shabbat. Gracias, felicita. Feliz sábado, dice Ana, para usted. Dios le bendiga abundantemente. Recién llego de la iglesia. Gracias por el estudio. Feliz sábado para todos. Evelyn, hermano, en otras traducciones dice que cuando Abigail le contó lo sucedido a Nabal, le dio un ataque al corazón, quedó paralizado y después de 10 días el Señor lo hirió y murió. ¿En qué versión es esa? ¿Qué traducción? No lo he leído. Feliz sábado, muchas gracias por los capítulos. Entonces Nabal era malo, malísimo. Nabal era malísimo. Abigail, una de las esposas de David, una de mis favoritas por su sensatez. Dice Lucy. Por aquí se va la señal, sí, lamentablemente. Aquí en Uruguay no tenemos esas dificultades, pero es difícil lo que pasa en otros países. Dios le bendiga, pastor, usted y su familia. A sus países, digo Colombia y Venezuela, aquí son las 11 de la noche. Aquí es un poquito más temprano, aquí son sí, ya también son las 11 ya. Yo digo que estaba cubriendo los pies, Jacqueline. Bueno, eso es lo que dice la traducción de la Biblia. Voy a los últimos mensajes. Hubo unas pausas con el internet, pero acá sí se escuchó. Gracias porque la batería de mi celular llegó hasta el final de la lectura. Ah, qué bueno. Siempre he tenido una duda, dicen Robbie. Siempre he tenido una duda. ¿Nuestro Señor Jesucristo viene antes del anticristo? Yo creo que viene después. O sea, cuando Cristo venga se acabó todo esto, hermanos. Ahora, ¿qué concepto tenemos del anticristo? Esto lo vamos a estudiar más adelante. ¿Qué concepto tenemos? Lo que pasa es que nosotros pensamos en el anticristo como una persona. Pero también deberíamos ver al anticristo como un sistema. Un sistema, no simplemente como una persona. Desde Tijuana, México, son las 8. Oye, temprano, ¿verdad? 2 horas de diferencia de Venezuela con México.
mucho más temprano en México. Bueno, mis hermanos, oramos y nos retiramos por ahora. Nos vemos en otra oportunidad aquí en Esperanza, el canal de las Sagradas Escrituras. Querido Dios, muchas gracias por la lectura que hemos realizado en este día. Gracias porque tú nos orientas, nos capacitas, fortaleces nuestra fe y nos haces vivir con esperanza. Ahora que ha llegado el momento de descansar, nos ponemos en tus brazos de amor para que seas tú, Señor, el que renueve nuestra vida. Todo te lo agradecemos en el santo y bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Los dejo con el tema musical Prepara el camino al Señor. Shalom para todos. Prepara el camino al Señor, prepara la vía de su reino. Debemos actuar, su sendero allanar. Preparémonos pues, Él va a llegar. Prepara el camino al Señor. Declara su pronta venida. No todos querrán nuestra voz escuchar, mas su senda hay que preparar. Amar a todos Él nos mandó, y a consolar las penas. Hay que vivir cual Él nos mandó, pues su venida se acerca. Prepara el camino al Señor.